A ver, situémonos. Años 30. Estados Unidos está de rodillas. Es una crisis como nunca antes se había visto. Y en medio de toda esa desesperación, aparece una figura que va a cambiarlo todo, dispuesto a experimentar, a actuar y a redefinir para siempre qué es y qué hace un gobierno. Hablamos, claro, de Franklin D. Roosevelt. Venga, vamos a meternos de lleno en cómo su New Deal no solo sacó al país de la Gran Depresión, sino que en el fondo puso los cimientos de la América que conocemos hoy. Con estas palabras, nada más y nada menos, Roosevelt inaugura su presidencia y con ella una nueva era de optimismo. Ojo que no era solo una frase bonita, ¿eh? Era toda una declaración de intenciones. Frente a un pánico económico total, lo que él proponía era una confianza ciega en la acción colectiva liderada por el gobierno. En nuestro análisis de hoy vamos a recorrer precisamente ese camino. Empezaremos por el colapso, por esa nación en ruinas, para luego entender la promesa de ese nuevo pacto. Veremos cómo se reconstruyó el país, la forma tan revolucionaria que tenía Roosevelt de comunicar y, claro, el legado tan complejo que nos dejó, que culmina ni más ni menos en la creación de la presidencia moderna. Es que para entender la dimensión del New Deal, primero hay que asomarse al abismo del que venían. No era solo que la economía estuviera rota, es que el espíritu del país estaba por los suelos. Pensemos en el panorama. Millones de personas sin trabajo, bancos quebrando uno tras otro, familias que lo perdían absolutamente todo, sus ahorros, sus casas. La fe en el sistema simplemente se había esfumado. El país no solo necesitaba soluciones económicas, necesitaba, casi con desesperación, un líder que le devolviera la esperanza. Y aquí nos encontramos con la primera gran paradoja, que es fascinante. El hombre que proyectaba una energía arrolladora, imparable, estaba físicamente limitado por la polio. Muchos historiadores creen que precisamente esa lucha personal le dio una empatía única para conectar con el sufrimiento de todo un país. O sea, que transformó su propia vulnerabilidad en una fuente de fortaleza que parecía inquebrantable. La respuesta de Roosevelt a todo este caos no fue un plan cerrado y rígido. Fue más bien un conjunto de acciones audaces, casi experimentales. Rompió por completo con la tradición del dejar hacer y propuso una filosofía de gobierno totalmente nueva, basada en 3 pilares. La primera R era socorro. Pensemos en esto como una medida de emergencia, como si se aplicara un torniquete a una herida que no deja de sangrar. El objetivo era parar la hemorragia económica ya, en el acto, dando ayuda directa a los millones de parados y necesitados para que sencillamente pudieran sobrevivir. La segunda R, recuperación. Aquí es donde entra en juego la famosa idea keynesiana de cebar la bomba. ¿Qué significa? Pues que el gobierno iba a invertir de forma masiva en obras públicas para crear empleo. Si la gente tenía dinero en el bolsillo, volvería a consumir. Y así la maquinaria económica, que estaba totalmente gripada, empezaría a moverse otra vez. Y llegamos a la tercera R, que es la más duradera, la reforma. Aquí el objetivo era cambiar las reglas del juego para que una catástrofe así no volviera a pasar. Y eso significaba crear instituciones permanentes para regular los bancos, la bolsa y, lo más importante de todo, para proteger a la ciudadanía. Claro, estas 3 Rs no se quedaron en la teoría, se tradujeron en un despliegue de agencias y de leyes como nunca se había visto, transformando por completo el paisaje físico y social de Estados Unidos. De repente, apareció una auténtica sopa de letras de agencias. Por ejemplo, la UBPA y la PWA dieron trabajo a millones de personas construyendo puentes, carreteras, parques, de todo. La TVA llevó electricidad a una de las zonas más pobres del país. Y la FDIC y la SEC nacieron para poner orden en el caos financiero y, sobre todo, para proteger los ahorros de la gente normal y corriente. Así que el punto clave es este. Con la Ley de Seguridad Social de 1935 nace un nuevo contrato social. Es la primera vez que el gobierno federal asume la responsabilidad directa de garantizar una red de seguridad para la población. La idea de que uno podía hacerse mayor o perder el trabajo sin caer en la miseria cambió para siempre la relación entre el Estado y las personas. Pero todas estas políticas no habrían funcionado sin una conexión real y profunda con el pueblo. Y es que Roosevelt fue un maestro de la comunicación y además contó con una aliada política formidable, su esposa, Eleanor. Roosevelt fue un auténtico pionero. En una época de máxima incertidumbre, usó la radio para meterse, literalmente, en las casas de millones de estadounidenses. Con un tono cercano, tranquilo, les explicaba sus planes como si fuera una conversación entre vecinos. Y así creó un vínculo de confianza que fue absolutamente crucial para que el New Deal saliera adelante. Y mientras Franklin hablaba desde la Casa Blanca, Eleanor pateaba el país. Se convirtió en la conciencia social de la administración. Visitaba las zonas más pobres, luchaba por los derechos de aquellos a los que el sistema solía dar la espalda.
Fue una fuerza política por derecho propio, que influyó directamente en las políticas de su marido. Pero claro, el impacto del New Deal no fue igual para todo el mundo. Sobre todo en lo que respecta a los derechos civiles, la historia es compleja y está llena de contradicciones. Lo que es realmente interesante aquí es el contraste. Por un lado, programas como la WPA dieron trabajo a millones de afroamericanos, salvándolos de la miseria más absoluta. Pero por otro lado, esos mismos programas a menudo funcionaban con salarios más bajos para ellos y en condiciones de segregación. Roosevelt necesitaba el apoyo de los políticos demócratas del sur, y eso le llevó a evitar enfrentarse directamente en temas tan graves como las leyes contra los linchamientos. Y esto ilustra a la perfección una de las sombras más largas y oscuras del New Deal. La Administración Federal de Vivienda creó unos mapas que, en la práctica, negaban el acceso a hipotecas a los barrios afroamericanos. Esta política, conocida como redlining, institucionalizó la segregación en las ciudades durante décadas, y sus efectos, por desgracia, se sienten todavía hoy. A pesar de todo, también se plantaron algunas semillas de cambio. El Gabinete Negro dio a los líderes afroamericanos un acceso a la Casa Blanca que no habían tenido nunca, y uno de los legados más duraderos fue un cambio masivo de lealtad política. Los votantes negros, que históricamente eran republicanos, se pasaron en masa al Partido Demócrata, una alianza que reconfiguró por completo la política estadounidense. Bueno, y pasemos ahora a ver el legado más profundo, el más estructural del New Deal, la transformación del propio gobierno de Estados Unidos. Antes de Roosevelt, la idea que dominaba era que el gobierno debía meterse lo menos posible en la economía. El New Deal sencillamente dinamitó esa creencia, estableció un paradigma nuevo. El Estado no solo puede, sino que debe intervenir para gestionar la economía, para regular los mercados y para proteger a su gente. En resumen, el legado de Roosevelt es, en gran medida, la América moderna. La idea de que tiene que haber una red de seguridad social, una presidencia que sea el motor del gobierno y el papel de Estados Unidos como líder mundial son conceptos que hoy damos por sentados, pero que se forjaron en el fuego de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, bajo su liderazgo. Y nos despedimos con esta reflexión. La próxima vez que pensemos en las pensiones, en la regulación de los bancos o en el papel que debe tener un presidente en una crisis, recordemos que muchas de esas expectativas que tenemos hoy nacieron en este periodo de reinvención radical. El New Deal no es solo historia, es parte del ADN de nuestro presente.